Muérete más rápido. Necesito tu seguro de vida. Mi hija se rió mientras yo agonizaba, despreciando nuestra vida sencilla. Años después, su mundo se derrumba de formas inimaginables, y el destino la trae de vuelta a mi puerta, ensangrentada, descalza, suplicando ayuda. Lo que le ocurrió, y lo que me pide después, lo cambia todo. Bienvenida, mi amiga, quédate conmigo hasta el final y escribe qué hora es en tu lado del mundo. Me gusta imaginar corazones de todo el mundo compartiendo esta hora tranquila. Si disfrutaron de este momento conmigo, por favor suscríbanse al canal para que podamos reencontrarnos mañana. Me apagaba rápidamente. Con la poca fuerza que me quedaba en el cuerpo, intenté levantar mi mano temblorosa hacia el vaso de agua en la mesita de noche, esperando un solo sorbo para aliviar la sequedad ardiente en mi garganta. Pero antes de que mis dedos rozaran el borde, Courtney tiró el vaso de un manotazo. Golpeó el suelo y estalló en una dispersión de fragmentos afilados. El estruendo cortó la quietud de la habitación del hospital como un anuncio cruel. ¿Para qué intentas beber, tratando de estirar tu vida unos minutos más? Eres agotadora, ¿lo sabías? Ella se quedó allí con los brazos cruzados, mirándome desde arriba, sin calidez, sin gentileza, nada de lo que una madre esperaría ver en los ojos de su hija. Solo una frialdad que se sentía más gélida que las máquinas que me mantenían con vida. ¿Puedes darte prisa y morirte ya? Todavía estoy esperando el pago del seguro de vida. Cada día que sigues viva es otro día que no puedo pagar mis tarjetas de crédito. Lágrimas, esas lágrimas tercas y humillantes, se deslizaron por mis mejillas arrugadas. Y con el último aliento que pude reunir, finalmente expresé la pregunta que había pesado en mi corazón toda mi vida. ¿Por qué, Courtney? ¿Por qué nos tratas así? Ella puso los ojos en blanco como si yo fuera una molestia que se había visto obligada a tolerar durante demasiado tiempo. Luego caminó lentamente hacia mi cama, cada paso deliberado, casi aburrido. Se inclinó hasta que su aliento frío rozó mi oído y susurró, destilando veneno, porque son pobres. Porque son unos perdedores inútiles. Los he odiado desde que tengo memoria. No tenían dinero, así que, ¿por qué tener un hijo? Han oído hablar del control de la natalidad. Me arrastraron a este mundo solo para que pudiera sufrir por sus errores. Si no fuera por ustedes, patéticas excusas de padres, tal vez habría nacido en una mansión en los Hamptons, viviendo el tipo de vida que solo se ve en Instagram, pero en cambio, me quedé atrapada en este basurero de familia. Así que hazme un favor. Si hay una próxima vida, mantente lejos de mí. No arruines mis posibilidades de nacer en una familia rica de verdad. Así que eso era todo. La verdad, amarga, simple, final. Lágrimas nubladas se acumularon en las esquinas de mis ojos mientras mi cuerpo comenzaba a rendirse. Y en los últimos y frágiles latidos de mi corazón fallando, me encontré rezando, por primera vez, a un Dios en el que nunca había creído. Solo entonces cerré los ojos. Cuando abrí los ojos de nuevo, el mundo se inclinó y giró tan violentamente que por un momento ni siquiera pude respirar. Felicidades, Lily. Estás embarazada. El mareo ni siquiera se había asentado antes de que las palabras del médico aterrizaran, afiladas y decisivas, como un juez dictando un veredicto sin lugar a apelación. Me congelé en la mesa de examen, mirando los resultados de la prueba temblando en su mano. ¿Embarazada? ¿Cómo podía estar pasando esto? ¿Por qué mi segunda oportunidad en la vida me traería de vuelta a este momento, de todos los lugares posibles? El pensamiento de traer a esa chica, ese demonio llamado Courtney, al mundo de nuevo hizo que mis piernas temblaran tanto que pensé que cederían por completo. Los recuerdos de mi vida pasada surgieron como un maremoto. Courtney había odiado la escuela desde el principio. Cuando creció, rechazó cada sugerencia de encontrar un trabajo. Pasaba sus días acurrucada en el sofá, pegada a su teléfono, gritándonos cada vez que se le antojaba. Tú me diste a luz, así que es tu deber mantenerme de por vida. Yo no pedí nacer, me lo debes. Cualquier intento de razonar con ella, de sugerir que tal vez probara un trabajo a tiempo parcial en Starbucks, la hacía estallar como un gato al que le han pisado la cola. Trabajar, eso es para gente de clase baja como ustedes, ¿qué esperas que haga? ¿Servir cafés con leche? ¿Sabes lo humillante que sería eso?
La verdad es que Frank y yo nunca fuimos indigentes. Éramos trabajadores clásicos de clase media, personas que pasaron toda su vida ahorrando cuidadosamente, comprando una casa modesta con un pequeño patio, conduciendo 2 autos confiables y guardando lo suficiente en un 401k, para sentirnos algo seguros para la jubilación. Pero nuestra pequeña estabilidad, ganada con esfuerzo, no fue rival para el apetito sin fondo de Courtney por el lujo. Una vez que quemó cada centavo que teníamos, comenzó la verdadera pesadilla. Robó nuestros números de seguro social, solicitó más de 10 tarjetas de crédito a nuestro nombre e incluso sacó una segunda hipoteca sobre nuestra casa sin que lo supiéramos. No supimos la verdad hasta que el sheriff apareció para pegar un aviso de desalojo en nuestra puerta, y para entonces, nuestros puntajes de crédito colapsaban en caída libre. No podíamos soportar la idea de ver a nuestra propia hija ir a prisión. Así que nos tragamos todo, la deuda, la vergüenza, los años que deberíamos haber pasado descansando. Terminamos trabajando como cajeros en Walmart solo para sobrevivir, respondiendo llamadas incesantes de cobradores de deudas que nos trataban como criminales. Me estremecí al recordar esos inviernos cuando la factura de la calefacción era demasiado cara, cuando cada teléfono sonando se sentía como una amenaza. Regresando de golpe al presente, agarré la manga de la bata blanca del médico, mi mano temblando incontrolablemente. Doctor, ¿puede programar un procedimiento? Quiero terminar el embarazo. Solo han pasado 6 semanas, todavía hay tiempo, ¿verdad? Se quitó las gafas y me miró con desconcierto. Lily, ¿por qué querrías eso? Tú y Frank han estado preguntando sobre la FIV durante años. Lo intentaron todo. Y luego, de la nada, concibes naturalmente, eso es raro. Honestamente, es un milagro. La ecografía se ve perfecta. Un dolor amargo subió a mi pecho. Sí. Frank y yo habíamos deseado un bebé con tanta fuerza. En mi vida anterior, habíamos llamado a Courtney nuestro bebé milagro, una bendición inesperada del cielo. ¿Quién podría haber imaginado que el milagro crecería para destruir todo lo que teníamos? Balbuceé excusas a medio formar, incapaz de decirle la verdadera razón. El médico me vio luchar, luego suspiró. Su voz se suavizó, pero sus palabras fueron firmes. Lily, es tu cuerpo y tu elección. Pero tengo que advertirte. Según tu historial, tu revestimiento endometrial no es ideal. Si terminas este embarazo, puede ser extremadamente difícil para ti concebir de nuevo. Tú y Frank deberían pensarlo cuidadosamente. Se me cayó el estómago a los pies. Continuó. Más suavemente ahora, ¿por qué no hablas con el primero? Ha estado a tu lado en cada cita, y merece saberlo. Salí de la sala de examen como en una niebla y me derrumbé en el banco del pasillo. La lógica me decía que tenía que deshacerme de esta niña antes de que arruinara nuestras vidas de nuevo. Pero el instinto maternal, junto con la advertencia del médico, me tiraba en la dirección opuesta, partiéndome en 2. Entonces, de repente, una voz explotó dentro de mi mente. No un sonido entrando por mis oídos, sino algo agudo e intrusivo, como una señal de radio pirata cortando mis pensamientos. Jajaja, sí, he renacido, y esta vez mi mamá es Vanessa, increíble, finalmente voy a ser la heredera de la familia Jordan. Reconocería esa voz incluso en la muerte. Ese tono chillón y chirriante, lleno de derecho, resentimiento y codicia sin fondo, solo podía pertenecer a Courtney. Dios, la vida pasada fue una pesadilla, estar atrapada con esos padres arruinados, tener que ahorrar durante meses solo para comprar un bolso. Puro infierno. ¿Y esta vez? Oh, finalmente voy a vivir como merezco. Honestamente, incluso el útero de una mujer rica se siente mejor. Más espacioso. Más suave. Así es como debe sentirse el tratamiento VIP de primer nivel. Me puse de pie de un salto, el corazón martilleando mientras giraba en el pasillo abarrotado, buscando la fuente de la voz. Mi mirada pasó por enfermeras, pacientes y familias ansiosas hasta que aterrizó en una mujer caminando hacia el ascensor VIP. Su maquillaje era inmaculado, su vestido de diseñador inconfundiblemente de alta costura, y la voz venía de su vientre. Esa mujer era Vanessa Jordan. La esposa del CEO de la empresa de tecnología donde trabajaba Frank. En mi vida pasada,
Courtney había ido a la oficina de Frank para el día de llevar a tu hijo al trabajo. Llegó a casa y destruyó su habitación, gritándonos entre lágrimas: ¿por qué no son parte de la familia Jordan? ¿Por qué son tan inútiles? ¿Vieron el yate de la tía Vanessa, sus casas de vacaciones? Ustedes dos no valen nada. En ese entonces, lo atribuimos a la vanidad adolescente mezclada con una obsesión por las redes sociales. Pero ahora podía verlo como lo que realmente era, una obsesión purulenta con la clase y el estatus, retorcida en algo casi patológico. Y esta vez, en esta nueva vida, el destino había jugado su broma más cruel, ella realmente lo logró. Se había abierto camino con garras hacia el único lugar que había adorado toda su vida. El útero de Vanessa. Y de alguna manera, absurdamente, aterradoramente, yo podía escuchar sus pensamientos. Vanessa sostenía su informe de ultrasonido, dirigiéndose hacia el ascensor exclusivo, su cuerpo inclinado lo suficiente para que yo viera el suave abultamiento de su abdomen. Instintivamente, agaché la cabeza, levantando mi bolso para ocultar mi rostro. Pero la transmisión en mi mente continuó, engreída e implacable. Oh, wow, mira quién es. Realmente encontré a mi mamá, pobretona de la vida pasada. Solo mira esa gabardina de descuento pasada de moda. Y luego mira a mi mamá ahora, ja. El día y la noche. Apesta a fracaso. Puedo olerlo a 10 metros de distancia. ¿Y ella está embarazada también? Por favor. Más le vale no pensar que estoy en su estómago otra vez. Como si un fénix eligiera nacer en el gallinero 2 veces. Circula, señora. Te estás avergonzando a ti misma. Su voz raspó mi mente mientras Vanessa pasaba justo a mi lado. Contuve la respiración, manteniendo la cabeza baja. Vanessa ni siquiera miró en mi dirección, para ella, yo era solo otra mujer común en un pasillo monótono. Cuando desapareció en el ascensor y las puertas se cerraron, la voz tóxica finalmente se desvaneció en el silencio. Lentamente, levanté la cabeza. Mis manos, frías y temblorosas, se dirigieron a mi propio abdomen a un plano. Si Courtney había reencarnado como la hija de Vanessa. Entonces la vida creciendo dentro de mí. ¿Podría ser él, ese niño frágil de mi vida pasada? El niño que pertenecía a la familia Jordan, el que ni siquiera vivió lo suficiente para aprender su nombre. Una sonrisa fina y sin humor tiró de la comisura de mi boca. Courtney, oh Courtney. ¿Crees que nacer en cuna de oro es la victoria definitiva? ¿Crees que una mansión, un yate y un apellido famoso son boletos para una vida sin esfuerzo? Pero no tienes idea, ninguna en absoluto, de lo que realmente te espera dentro de esa glamorosa dinastía Jordan. Mi estado de ánimo pasó de las profundidades del infierno directamente al cielo en un solo respiro. Mientras el bebé dentro de mí no fuera Courtney, incluso si no fuera más que una piedra, lo llevaría a término. Lo amaría. Lo protegería. Le daría la bienvenida a este mundo con todo lo que me quedaba. La alegría, una alegría real y abrumadora, la boca da rastro de miedo. Caminé a casa con una ligereza que no había sentido en años, tarareando para mí misma como alguien que lleva un secreto demasiado dulce para expresarlo con palabras. Después de todo, yo verdadera y desesperadamente quería un hijo. En el momento en que crucé la puerta, corrí directamente a la cocina y abracé a Frank por la espalda. Él estaba untando ricota en una bandeja de lasaña, tarareando desafinado como de costumbre. Y las lágrimas llegaron de nuevo, calientes, imparables. Los recuerdos de mi vida pasada eran simplemente demasiado dolorosos para sostenerlos sola. En ese entonces, Frank y yo ya estábamos en nuestros 70. Debido a las deudas masivas que Courtney había creado, estábamos en bancarrota. La mitad de nuestro seguro social estaba embargado. No nos quedaba nada, ni ahorros, ni estabilidad, ni dignidad. Nos vimos obligados a aceptar trabajos en un restaurante abarrotado solo para sobrevivir. Él limpiaba mesas al frente, yo lavaba platos en la parte trasera. La artritis en mis manos hacía que incluso la tarea más pequeña fuera insoportable, y Frank, siempre tratando de protegerme, se colaba en la cocina cada vez que el gerente no miraba para ayudar a fregar esas bandejas grasientas. Una noche, el piso no se había limpiado correctamente. Había una mancha de aceite cerca del mostrador de preparación.
Frank resbaló tan fuerte que se estrelló contra las baldosas, el sonido resonando por encima del estruendo de las ollas. Esa caída llevó a una visita al hospital. Y esa visita reveló algo mucho peor: cáncer de estómago en etapa 4. El médico instó a un tratamiento inmediato, quimioterapia, o al menos la inscripción en cuidados paliativos para controlar el dolor. Pero Courtney irrumpió en la habitación gritando, agitando los brazos como una loca. Le dijo al médico que no teníamos seguro suplementario y que ella, como nuestra tutora legal, poder que había robado mediante fraude, se negaba a autorizar cualquier gasto de bolsillo. ¿Tratamiento? No sea ridículo. Se va a morir de todos modos, ¿por qué desperdiciar mi dinero? Firmó los papeles de alta voluntaria sin pensarlo dos veces y empujó a Frank, doblado de agonía, a nuestro coche de segunda mano destartalado para arrastrarlo a casa. Nos tiró una botella del ibuprofeno de marca genérica más barato, ni siquiera analgésicos recetados, como si estuviera dando sobras a animales callejeros. Estallé. Le grité que devolviera el dinero que robó. Que asumiera la responsabilidad por el infierno que había creado. Ella no discutió ni gritó. Simplemente sonrió con burla, y me dio un pequeño empujón. Yo estaba tan frágil para entonces que el más mínimo empujón me envió estrellada al suelo. Esa noche, Frank y yo nos acurrucamos en el linóleo frío de nuestra habitación alquilada. Abrazándonos, sollozando hasta que nuestras voces se disolvieron. No teníamos calefacción, ni comida, ni esperanza. Solo dolor y el eco distante de los cobradores de deudas que nunca dejaban de llamar. Al final, Frank no murió solo de cáncer. Murió de una agonía no tratada, lenta, dolorosamente, en mis brazos. Después de que él falleció, el restaurante me despidió. Courtney decidió que yo ya no tenía ningún valor para ella y me arrojó a un asilo estatal notoriamente mal financiado, dejándome allí para pudrirme. Solo me visitó el día en que me estaba muriendo, no para despedirse, no para ofrecer consuelo, sino para asegurarse de que hubiera firmado el papeleo nombrando la beneficiaria de mi seguro de vida. Recordando esa desesperación, esa impotencia, enterré mi cara en la espalda cálida de Frank y sollocé, liberando el dolor de 2 vidas enteras. Frank entró en pánico. Se dio la vuelta, torpe con su delantal mientras intentaba secar mis lágrimas con manos temblorosas. Oye, cariño, ¿qué pasa? ¿Qué dijo el médico? Por favor, dime, ¿es que no te quedaste embarazada? Me sequé las mejillas rápidamente y negué con la cabeza, 1, 2 veces, luego más fuerte, hasta que las lágrimas dieron paso a una sonrisa brillante e imparable. No. Lo hice. Realmente lo hice, vamos a tener un bebé. Y esta vez, nosotros 3 vamos a vivir una buena vida. Una vida realmente buena. Nuestro hogar no era grande, pero era cálido, vivido y lleno del tipo de confort que el dinero por sí solo no puede comprar. Frank trabajaba como gerente de proyectos en una empresa de tecnología, supervisando un pequeño equipo de 7 u 8 personas. Su salario rondaba los 120.000 al año. Yo trabajaba como contadora en una pequeña firma de impuestos, ganando unos 50. Nada glamoroso, nada extravagante. Veníamos de familias de clase obrera del cinturón de óxido, niños que salieron adelante gracias a préstamos estudiantiles y un esfuerzo incansable. Nos abrimos camino a través de la universidad, a través de pasantías, a través del caos del mercado laboral. Y de alguna manera, por pura determinación, logramos plantar nuestros pies en esta metrópolis brillante. No, no éramos ricos. Pero después de pagar nuestra hipoteca, nuestros préstamos de auto y contribuir a nuestros 401k, la vida era manejable. Y para mí, en esta segunda vida, eso era suficiente. Todo lo que quería esta vez era una felicidad simple y ordinaria. 3 meses pacíficos pasaron así. Hasta que una noche, Frank cruzó la puerta sosteniendo una invitación con relieve dorado. Lily, dijo, sacudiéndose los copos de nieve de su abrigo, el gran jefe, el señor Jordan, se vuelve a casar. La novia solo tiene 23 años y ya está embarazada. Jordan está en la luna. Solicitó específicamente que todos los gerentes asistan con sus esposas. Mis yemas de los dedos se enfriaron mientras trazaba la cartulina pesada. Desde mi renacimiento, había estado evitando cualquier situación en la que pudiera encontrarme con Courtney.
Pero, por otro lado, ella todavía era solo un feto. No podía dejar que el miedo dictara la carrera de Frank o nos hiciera parecer antisociales. Así que me puse mi único vestido de cóctel decente, enlacé mi brazo con el de Frank y fuimos. La boda se celebró en una finca privada de Long Island. En el momento en que entramos, me quedé atónita por la extravagancia. Flores traídas del extranjero alfombraban el césped. Una orquesta sinfónica completa tocaba bajo candelabros brillantes. Los camareros se deslizaban entre los invitados con bandejas de champán y caviar. Incluso los recuerdos de la fiesta eran piezas personalizadas de Tiffany. Me hundí en una silla de terciopelo, sintiéndome repentinamente cohibida. Mi vestido, un viejo hallazgo de liquidación de Macy's, se sentía dolorosamente fuera de lugar entre vestidos de alta costura y diamantes que brillaban como pequeños soles. No es de extrañar que Courtney se hubiera vuelto tan retorcida en mi vida pasada. El mundo del 1% realmente se sentía como otro universo completamente distinto. Entonces la novia hizo su entrada. Y con ella llegó esa voz familiar y afilada como una navaja explotando dentro de mi mente. «Wow, ese es mi papá, ahora esto es lo que merezco. Mira esta configuración, cuando nazca, voy a ser la princesa de este lugar. Veranos en los Hamptons, inviernos en Aspen, finalmente. TSK, y pensar en la vida que tuve la última vez. Una vida como esta es lo que realmente coincide con mi alma noble». Reprimí el impulso de poner los ojos en blanco. Renacida o no, su vocabulario seguía siendo asombrosamente superficial. Todo medido en dinero, estatus, estilo de vida, nunca amor, nunca decencia. Pero entonces la voz se detuvo, y se retorció en algo más oscuro. Espera, ¿son esos los perdedores de la última vez? ¿Cómo se colaron? A gente tan pobre ni siquiera se le debería permitir respirar el aire aquí, aléjense de mí. En ese momento, el señor Jordan y su joven esposa, Vanessa, se acercaron con copas de champán en la mano. Como subordinados, Frank se puso de pie rápidamente, levantando su bebida. Yo hice lo mismo, estabilizándome. Y entonces, sucedió algo imposible. La voz en mi mente cambió. Ya no era la diatriba sarcástica y venenosa de una mujer adulta. El tono de Courtney se encogió, se tensó, se convirtió en algo inquietantemente infantil, como un recién nacido susurrando a través de estática. Un murmullo telepático extraño y deformado. Mami. Papi, estas dos personas me hacen sentir tanto frío, tanto miedo, me duele la cabeza. La tez de Vanessa palideció al instante. Se agarró el estómago, tropezando hacia atrás mientras el terror parpadeaba en su rostro. La sonrisa del señor Jordan se derrumbó. Golpeó su copa contra la mesa, el cristal resonando agudamente, y se paró frente a Vanessa como un león protegiendo a su pareja. Sus ojos se oscurecieron mientras nos fulminaba con la mirada, feroz, protector, peligroso. Mi corazón dio un vuelco. Ellos también podían escucharla. Frank no tenía idea de lo que estaba pasando. Completamente desconcertado, tartamudeó. SSR, Jordan, ¿está todo bien? ¿Hicimos algo mal? Jordan no le respondió. Simplemente chasqueó los dedos. En segundos, varios miembros del personal de seguridad de hombros anchos y con auriculares nos rodearon en un anillo apretado. Regístrenlos, dijo Jordan, cada sílaba cayendo como piedras heladas. Esperen, no pueden hacer esto es ilegal, protestó Frank, el pánico creciendo en su voz. Pero dos guardias ya tenían sus manos sobre sus hombros, forzándolo a quedarse quieto. Ser registrado públicamente frente a docenas de invitados adinerados era humillante de una manera que quemaba la piel. Pero resistirse a un hombre como Jordan, un hombre cuyo dinero podía comprar silencio, comprar protección, comprar futuros enteros, solo empeoraría las cosas. Me quedé congelada, mi mirada pegada al vientre de Vanessa, mis extremidades volviéndose de hielo. Nunca imaginé que después de todo lo que hicimos en nuestra vida pasada, después de las deudas que asumimos por Courtney, después de que la mantuvimos alimentada incluso cuando nosotros nos moríamos de hambre, ella regresaría más rica que nunca y aún así elegiría atormentarnos. La voz de Courtney regresó en su verdadera forma adulta, viciosa, arrogante, saboreando cada segundo de nuestro sufrimiento. ¿Qué estás mirando? ¿Quieres que te saque los ojos?
Simplemente no me gustas, ¿qué vas a hacer? ¿Morder? Perdedores de clase baja, puedo jugar con sus vidas como quiera. Estudié a Jordan y Vanessa cuidadosamente. Aunque tensos, no estaban reaccionando a sus insultos. Estaban enfocados solo en el registro de seguridad. Así que eso era todo. Courtney podía cambiar de canal. Solo cuando disfrazaba sus pensamientos como señales de angustia infantil inquietantes, estas élites supersticiosas podían escucharla. El verdadero veneno, la parte de su alma que nunca cambió, solo yo parecía captarlo. Darme cuenta de esto hizo que algo dentro de mí colapsara, una impotencia silenciosa y pesada que no podía sacudirme. Naturalmente, el registro no arrojó nada. Jordan y Vanessa intercambiaron una mirada preocupada. Los escuché susurrar urgentemente. ¿Podríamos haber malinterpretado la sensación?, preguntó Vanessa, insegura. Imposible, dijo Jordan con firmeza. ¿Recuerdas la última vez? El bebé nos advirtió sobre esa niñera. Y el investigador privado confirmó que era una espía corporativa. ¿Y el miedo que sentimos antes del colapso del mercado? Esta niña es un milagro, una superdotada. Su intuición nunca se equivoca. Ante eso, Courtney volvió a accionar el interruptor, su voz encogiéndose en ese susurro infantil inquietante, fino y tembloroso. Papi. Mami, no tengo pruebas, pero tengo mucho miedo. Cada vez que se acercan, no puedo respirar. La energía a su alrededor hace que me dé vueltas la cabeza. Si son importantes para la empresa, entonces tal vez esté bien. El bebé puede soportarlo. La expresión de Jordan se oscureció al instante. Miró a Frank con desprecio, como quien mira un chicle pegado a un zapato. Un gerente de proyectos es reemplazable, murmuró. Hay miles. Luego se dirigió directamente a Frank. Frank, escucha atentamente. No te debo una explicación. Pero tu presencia está causando a mi familia una incomodidad extrema. Con efecto inmediato, estás despedido. Recursos Humanos enviará tu paquete de salida por correo electrónico mañana por la mañana. Y no quiero ver tu cara en ningún evento de la industria de nuevo. El golpe impactó a Frank tan fuerte que se tambaleó. Agarró el aire como un hombre que se ahoga alcanzando un salvavidas. Señor Jordan, por favor, esto no tiene sentido. Mis evaluaciones siempre han sido de supera las expectativas. He hecho todo lo que se me ha pedido. Y Lily está embarazada, necesitamos el seguro, necesitamos mi salario, le he dado 5 años a esta empresa. Por favor, se lo ruego, me paré a su lado, todo mi cuerpo enfriándose. Si Frank perdía su trabajo, perdíamos nuestros ingresos. Perdíamos el seguro que cubría mi atención prenatal y el parto eventual. Cobra nos llevaría a la bancarrota en meses, costaba más que nuestra hipoteca. Y sin trabajo, un pago atrasado podría costarnos la casa. Un colapso crediticio. Una caída libre aún más rápida que en nuestra vida pasada. No es mi problema, dijo Jordan, enderezándose los gemelos con precisión quirúrgica. Por respeto a tu antigüedad, te concederé la indemnización. Asintió a la seguridad. Ahora toma a tu esposa y vete. Inmediatamente. Fuimos escoltados fuera de la mansión como perros callejeros no deseados, empujados a través de las puertas de hierro y depositados en el camino de entrada silencioso y bien cuidado. Detrás de nosotros, la finca brillaba con luces doradas. La risa flotaba sobre el césped. Las copas tintineaban. La alegría prosperaba, simplemente no para nosotros. Y en mi mente, la risa triunfante e histérica de Courtney crepitaba como estática. Ja. Esto se siente increíble, a eso le llamo un castigo divino. Ahora lo ven, ¿verdad? Los ricos no solo te aplastan, te aniquilan, más rápido que aplastar un insecto, y ustedes, perdedores, solían sermonearme sobre el trabajo duro y el éxito, por favor. Si yo fuera tú, me desharía de ese mocoso desafortunado en tu estómago, no tiene sentido dar a luz a alguien condenado a mendigar a tu lado. De vuelta en casa, Frank se obligó a mantener la calma por mi bien. Me abrazó, susurró que todo estaría bien, e inmediatamente abrió su computadora portátil y entró en LinkedIn para actualizar su currículum. Pero las siguientes semanas fueron nada menos que una pesadilla. El currículum de Frank era sólido.
Sus entrevistas iban bien. Les agradaba a los gerentes de contratación. Algunos incluso insinuaron los siguientes pasos. Pero cada vez que el proceso llegaba a la fase de verificación de antecedentes, el tono cambiaba drásticamente. Las llamadas se posponían. Los correos electrónicos se secaban. Las oportunidades se evaporaban. Hasta que uno de los amigos reclutadores de Frank finalmente le dijo la verdad en una llamada telefónica en voz baja y de disculpa: hombre, no sé a quién cabreaste. En el papel apareces como separación mutua, pero los representantes de RRHH que responden a las llamadas de referencia informales están insinuando mala conducta grave. Incluso insinuando posibles problemas de propiedad intelectual. En Silicon Valley, nadie va a arriesgarse a eso por un gerente de nivel medio. Esta era la lista negra suave del capitalismo estadounidense. Nada escrito. Nada probable. Solo una campaña de rumores lo suficientemente poderosa como para borrar a alguien del mercado laboral. Frank caminaba de un lado a otro de la sala de estar como un animal atrapado, mordiéndose las uñas, mirando las facturas que se acumulaban en la mesa de café. Finalmente me acerqué, presionando su mano justo cuando abría la aplicación de Uber para comenzar el proceso de incorporación de conductores. Frank, dije en voz baja, dame cada pizca de efectivo líquido que tengamos. Y saca todo lo que podamos del 401k, incluso con la penalización. Lily. Necesitamos ese dinero para la hipoteca, confía en mí. Lo miré a los ojos con firmeza. He vivido el futuro una vez. Sé exactamente lo que le va a pasar al Nasdaq en los próximos 6 meses. En mi vida anterior, pude haber sido pobre, pero seguía siendo una contadora, una que seguía el mercado de valores obsesivamente. Cada auge que me perdí, cada oportunidad que vi pasar, me había perseguido. Pero, ¿ahora? Eran mis salvavidas. No diversifiqué. No me cubrí. Puse todo en opciones de alto apalancamiento, gigantes tecnológicos cuidadosamente seleccionados que sabía que estaban al borde de ganancias explosivas. Ver el saldo de la cuenta dispararse se sintió como montar en una montaña rusa sin cinturón de seguridad. Frank estaba aterrorizado al principio, las manos le temblaban cada vez que la pantalla se actualizaba. Pero el miedo se convirtió en asombro a medida que los números subían más y más. En solo 5 meses, nuestro capital se multiplicó por 5. No éramos multimillonarios. Pero con casi $2 millones en efectivo, podíamos pagar la casa y comprar una pequeña tienda de comestibles comunitaria bien administrada en los suburbios, lejos de la esfera de influencia de la familia Jordan. Finalmente íbamos a construir una vida que nos perteneciera. Entonces llegó mi fecha de parto. Una ventisca barrió la ciudad, tragándose las carreteras en hielo y nieve. En el camino a nuestro hospital designado, múltiples accidentes en cadena causaron un embotellamiento tan severo que la ambulancia se vio obligada a desviarse a la instalación más cercana, un hospital privado de primer nivel. El mismo hospital donde Vanessa estaba dando a luz. El departamento de emergencias era un caos. Frank corría junto a mi camilla, con la voz quebrada mientras gritaba en el mostrador de triaje: por favor, mi esposa tiene una hemorragia, necesita cirugía ahora mismo. Me había resbalado en el hielo al salir del coche. Se me había roto la fuente, pero lo que me aterrorizaba era la sangre, caliente, constante, empapando mi ropa. Una enfermera me miró e inmediatamente alcanzó el botón de emergencia. Pero antes de que pudiera presionarlo, la transmisión del hospital estalló con un estridente código azul. La alerta no era para nosotros. Era para la suite de maternidad VIP de arriba. Al instante, varios médicos y enfermeras, incluidos los que corrían hacia mí, se congelaron a medio paso, se dieron la vuelta y corrieron hacia los ascensores privados. «Esa es la habitación de la señora Jordan», gritó alguien. «Todos los anestesiólogos y obstetras asistentes, muévanse, es una orden». Yací en la camilla helada, olas de dolor desgarrándome tan violentamente que pensé que podría desmayarme. Y a través de esa neblina, la voz que más temí atravesó mi mente de nuevo: «Oh, mira, si no es mi vieja madre arruinada, ¿de verdad me perseguiste hasta aquí? Hoy es mi gran entrada, ¿de verdad crees que voy a dejar que una don nadie de clase baja me robe el protagonismo? Iba a dejarte tranquila, pero ya que viniste arrastrándote, bien,
Juguemos. Entonces cambió de canal. El veneno se desvaneció, reemplazado por el tono tembloroso y sofocante de señal de angustia de bebé, el que garantizaba enviar a sus padres ricos al pánico. Mami. Papi, el cordón, está alrededor de mi cuello, no puedo respirar, es esa mujer de abajo. Su energía me está asfixiando. Mientras ella esté en el hospital, no puedo respirar. Arriba, un hombre rugió de furia. Jordan. Momentos después, lo escuché por el intercomunicador, su voz lo suficientemente afilada como para cortar acero. Bloqueen todos los recursos médicos. Redirijan a cada especialista hacia nosotros. No arriesgaré la vida de mi hija. En cuanto a la gente de abajo, envíenlos a otro hospital. Ahora. Eso era el dinero en acción. No tenía que herir a nadie directamente. Simplemente compró todos los botes salvavidas del barco. Pero se está desangrando. Frank cayó de rodillas frente al mostrador de triaje, agarrando las manos de la enfermera a cargo. Bajo EMTALA no pueden rechazar la atención de emergencia. La enfermera parecía dividida, angustiada incluso, pero la presión de arriba era sofocante. Señor, no nos estamos negando. Pero todos los quirófanos y anestesiólogos están ocupados con una emergencia de primer nivel arriba. Tendrá que esperar al triaje. ¿Esperar? Si esperamos, habrá 2 pacientes muertos. El dolor se apoderó de mi cuerpo tan violentamente que me arqueé fuera de la cama, un grito atrapado en mi garganta. Mi visión parpadeó, pulsando con puntos negros. Y a través de todo ello, la risa de Courtney resonó como fuego del infierno. Oh, vamos, da a luz, me encantaría verte intentarlo. Tal vez ambos mueran. Les ahorraría la molestia a todos. ¿El bebé de una mujer pobre? Por favor. Crecerá en alguna escuela pública mal financiada siendo acosado de todos modos, mejor reaparecer ahora. ¿Ya lo ves? Este es el techo de cristal. En mi mundo, ni siquiera mereces un ventilador. Justo cuando la oscuridad se cerraba sobre mí, un llanto agudo y penetrante de recién nacido me devolvió a la conciencia. Resultó que una médica residente, que pasaba por allí y se negó a obedecer las órdenes de arriba, me había llevado apresuradamente a una sala de procedimientos sin usar. Sin anestesiólogo disponible, confió en nada más que experiencia, instinto y puro coraje para traer a mi bebé al mundo en el acto. Es un niño, dijo sin aliento. Se secó la frente y luego colocó al recién nacido diminuto y de cara roja sobre mi pecho. Dios los bendiga. Ambos están a salvo. Lo acuné contra mi corazón mientras las lágrimas corrían por mi cara. Tal como sospechaba, en esta vida, mi hijo era el mismo niño pequeño que había sido el hijo de Vanessa en la última. Lo llamé Liam. En mi vida anterior, Liam había sido la definición de manual de una tragedia de familia rica. Para los extraños, era un heredero de Jordan, nacido en dinero, privilegio y un futuro pavimentado en oro. Las cámaras disparaban flashes cuando aparecía en público. Los adultos susurraban sobre su potencial. Pero solo yo sabía la verdad. La familia Jordan era un campo de batalla disfrazado de dinastía, despiadada, implacable, un juego de tronos de la vida real. Como hijo de la tercera esposa de Jordan, Liam nunca fue visto como un hijo amado. Era un activo, un peón en la guerra por el control sobre el fondo fiduciario familiar. Vanessa lo crió como un comandante entrenando a un soldado. Francés, a los 3. Programación, a los 5. Tutores. Entrenadores. Metas medibles interminables. Si ganaba algo menos que una y, lo encerraban en un sótano completamente oscuro para reflexionar. No tuvo infancia. Ni amigos. Ni suavidad, ni risas, solo presión y miedo. Todavía podía recordar la opacidad que lentamente se apoderó de sus ojos, sofocando la chispa con la que nacen los niños. Ya no parecía vivo, parecía entrenado. Cuando tenía 12 años, quedó en segundo lugar, ni siquiera el último, sino segundo, en una competencia estatal de matemáticas. Vanessa estaba tan furiosa que mandó sacrificar a su único apoyo emocional, un perro callejero que él había rescatado. Esa misma noche, Liam subió al campanario de su internado privado, y saltó.
Y nada de esto, ni un solo momento de su sufrimiento, cruzó jamás por la mente de Courtney. En sus fantasías, nacer rico significaba yates, bolsos de diseñador y elogios ilimitados. Veía el asiento trasero de los autos de lujo, pero nunca la jaula dentro de la mansión. Besé a mi pequeño y arrugado Liam en la frente e hice un voto silencioso. En esta vida, no me importa si tienes éxito según los estándares de alguien más. No me importa si ganas premios o ganas millones. Solo quiero que seas feliz, libre y estés a salvo. Después de salir del hospital, Frank y yo vendimos nuestra vieja casa y nos mudamos a una ciudad vecina tranquila, instalándonos en la vida modesta de administrar nuestra pequeña tienda de comestibles comunitaria. Cortamos lazos con cada círculo, cada contacto, cada hilo que nos conectaba con el pasado. Pero ocasionalmente, las noticias sobre la familia Jordan todavía nos llegaban, a través de compañeros de trabajo, chismes o las páginas de negocios. Escuchamos que después de que Vanessa dio a luz a su hija, los Jordan organizaron un lujoso baby shower que apareció en Vanity Fair. Fotos de torres de champán, esculturas florales, invitados famosos, todo el espectáculo. Pero el brillo no duró. Un ex colega nos contó, medio confundido, medio divertido, es raro. Cuando Vanessa estaba embarazada, Jordan presumía sin parar de que el bebé era una especie de prodigio, decía que tenía intuición espiritual. ¿Pero ahora? Ella es, simplemente normal. 6 meses y solo llora y duerme. Ni siquiera se da la vuelta a tiempo. Todos esos instintos místicos desaparecieron. Jordan parece decepcionado. Ya volvió a llevar modelos en su yate. Mientras escuchaba, todo encajó en su lugar. En el momento en que Courtney nació, perdió su capacidad de transmisión mental. En ese instante, pasó de ser una niña milagro que todo lo sabe, a los ojos de sus padres, de vuelta a una bebé común y corriente. Y para una familia como los Jordan, obsesionada con el poder, el estatus y los herederos varones, una hija común valía muy poco. En mi vida anterior, debido a que Liam era un niño, Vanessa lo custodiaba como un dragón sentado sobre una pila de oro. Pero en esta vida, con una hija inútil en sus brazos, perdió el interés casi de inmediato. Courtney fue entregada a un equipo rotativo de niñeras mientras Vanessa se dedicaba a pilates, procedimientos cosméticos y a preparar su cuerpo para un segundo embarazo, el que esperaba que finalmente produjera un heredero adecuado. Así que el sueño de Courtney de ser la preciosa y mimada princesa de la dinastía Jordan, ya estaba condenado al fracaso. El tiempo se deslizó como agua corriendo entre dedos abiertos. En nuestra tranquila ciudad suburbana, la vida era amable y constante. Liam creció alto y saludable, no un prodigio, no el tipo de niño que deslumbra a las escuelas de élite, sino un niño con sol en su sonrisa. Le encantaba ayudarme a reponer estantes en la tienda de comestibles. Le encantaba el béisbol y jugaba como receptor en el equipo local. Le dimos lo que se le había negado en su vida pasada, amor incondicional. No afecto basado en el rendimiento. No aprobación impulsada por logros. Solo amor. Realmente creí que en esta vida, todo permanecería pacífico, simple, seguro. Pero cuando Liam cumplió 20 años y se inscribió en una universidad en Nueva York, el destino decidió girar los engranajes de nuevo. Después de asistir a su ceremonia de orientación, nos detuvimos en la boda de un pariente lejano en un hotel de lujo. Y allí, justo afuera del gran salón de baile, la vi de nuevo. Courtney. Ahora usaba un nuevo nombre, Tiffany Jordan. Estaba parada frente a una imponente ventana de piso a techo, usando un vestido personalizado de Vera Wang y bebiendo champán como si estuviera posando para una revista brillante. Pero no fue ella lo que me cortó la respiración. Fue el hombre a su lado. Un hombre mayor, de 60 al menos, cabello plateado, piel flácida, sonriendo un poco demasiado amplio. Su mano se posaba firmemente en su cintura, y la mirada en sus ojos era codiciosa, depredadora. Mi estómago se retorció. Courtney y Liam tenían la misma edad, ambos 20, ambos se suponía que eran estudiantes de segundo año en la universidad, todavía descubriendo quiénes eran. Y, sin embargo, ¿la familia Jordan la había casado con un hombre lo suficientemente mayor como para ser su abuelo? Bajé la cabeza y tiré de las mangas de Frank y Liam, instándolos hacia los ascensores.
No quería causar problemas. No quería ser notada. Pero detrás de nosotros, varios invitados de la boda susurraban en tonos bajos y escandalizados: «Oh, Dios mío, Jordan es despiadado, todo esto solo por ese préstamo puente, ¿realmente casó a su hija con el señor Craig?» Silencio. Craig es un gigante en el mundo del capital privado. No es exactamente un santo, ¿no es un santo? Escuché que tiene algunas preferencias perturbadoras en su isla privada del Caribe. Las modelos van allí y desaparecen, punto. Pobre Tiffany. Dicen que nunca fue favorecida en casa, solo pasaba su tiempo comprando y quemando dinero. No es la más brillante. Probablemente fue intercambiada como un peón. Me congelé a medio paso. Un peón. Una moneda de cambio. Una hija desechable. Justo como temía. Y entonces, antes de que pudiera salir de la vista, lo sentí. Una mirada aguda y ardiente clavándose en mi espalda. Una mirada llena de amargura, odio, incredulidad, teñida con algo más profundo, casi como desesperación. Mis instintos gritaron. Me di la vuelta. Nuestros ojos se encontraron. Courtney me reconoció. En esa única mirada, vi su mundo entero hacerse añicos. Choque. Celos. Rabia. Y una desesperanza sombría y hueca, como si verme allí parada, saludable y amada, reabriera cada herida que alguna vez había tratado de cubrir con diamantes y zapatos de diseñador. Mi corazón dio un vuelco. Agarré los brazos de Frank y Liam y prácticamente los arrastré al ascensor. No pude concentrarme en la cena en absoluto. Mi piel hormigueaba con inquietud, y finalmente me excusé, fingiendo que necesitaba el baño solo para poder respirar. Pero en el momento en que salí del cubículo, alguien bloqueó mi camino. Courtney. Se había cambiado a un vestido de recepción rojo, brazos cruzados fuertemente sobre su pecho, barbilla levantada en una imitación frágil de confianza. Pero lo que llamó mi atención no fue su vestido, fue el leve moretón cerca de su sien, torpemente enmascarado con corrector. Así que, se burló, después de esconderte durante 20 años, ¿finalmente das la cara? Empujó su mano hacia adelante, obligándome a mirar el enorme anillo de diamante rosa que brillaba bajo las luces del baño. ¿Ves esto? Esta roca podría comprar todo tu patético vecindario, ¿y este vestido, estos aretes de jade? Nunca has soñado con algo tan caro. Simplemente me quedé allí, en silencio. Por alguna razón, mi silencio la golpeó más fuerte de lo que cualquier insulto podría haberlo hecho. Su voz se quebró en algo más agudo, más crudo. ¿Qué se supone que significa esa mirada, lástima? Ahórratela. No necesito lástima de basura como tú. ¿Y qué si me casé con un viejo? Al menos soy rica, tengo dinero que no podrías gastar en 3 vidas, puedo comprar lo que quiera. Prefiero llorar en un Rolls Royce que conducir un Toyota Walmart como ustedes, perdedores. Me apuntó con un dedo hacia el pecho, temblando de rabia. No pienses ni por un segundo que has ganado. Si quisiera arruinarte, todo lo que tomaría es una llamada telefónica. Su rostro se contrajo, y por un latido no sentí nada más que frialdad, un escalofrío profundo, hasta los huesos. En ese momento, un joven entró pavoneándose, agitando una copa de champán mientras sonreía con arrogancia. Vaya, vaya. Abuela, arrastró las palabras, el abuelo te está esperando arriba en la suite presidencial, ¿por qué sigues perdiendo el tiempo aquí abajo? No podía tener más de 25 o 26 años. Un vistazo y era obvio, este era el nieto del novio. Y sin embargo, la forma en que miraba a Courtney era lasciva, hambrienta, vulgar. Aléjate de mí, espetó Courtney, retrocediendo. Él se rió, un sonido bajo y feo. Entonces, sin previo aviso, extendió la mano y la agarró con fuerza, apretando su trasero a través de la seda de su vestido. Courtney jadeó, congelada. Él se inclinó cerca, tan cerca que pude oler el alcohol en su aliento, y susurró, lo suficientemente alto para que nosotras escucháramos, no finjas que estás por encima de esto. Después de esta noche, serás el juguete del abuelo. Y una vez que se aburra, pasó su lengua sobre sus dientes. Bueno,
He tenido curiosidad por saber a qué sabe la princesa Jordan. Courtney se puso pálida, temblando violentamente. El joven pasó su brazo alrededor de sus hombros, agarrándola como si fuera su dueño, y comenzó a arrastrarla hacia el ascensor, mitad fuerza, mitad derecho propio. Courtney tropezó pero no se resistió. Justo antes de que las puertas del ascensor se cerraran, giró la cabeza hacia atrás. Sus ojos se encontraron con los míos. Se había ido la arrogancia. Se había ido la valentía de mostrar diamantes. Se había ido la burla. Lo que quedaba era terror, crudo, hueco, consumidor. Un grito silencioso atrapado detrás de sus ojos. En el momento en que llegamos a casa, abrí mi computadora portátil y comencé a indagar en todo lo que pude encontrar sobre el hombre llamado Craig. En la primera página de Google, parecía lo suficientemente inofensivo: un filántropo respetado, un titán legendario de los fondos de cobertura, un pilar de la comunidad financiera. Pero en archivos filtrados de la web oscura y los anónimos de Reddit, las publicaciones que los equipos de relaciones públicas no habían borrado lo suficientemente rápido, él era algo completamente diferente. Enterradas dentro de esos hilos medio borrados había acusaciones perturbadoras. Craig tenía una racha profunda y violenta de sadismo. Trataba a sus parejas como presas. Había susurros sobre fiestas de caza en su yate caribeño, ritualistas, brutales, el tipo de cosas que ningún periodista se atrevía a poner en papel. Su esposa anterior había caído misteriosamente desde un balcón 3 meses después de la boda. La policía lo dictaminó como un suicidio debido a la depresión. La familia de la mujer aceptó un acuerdo masivo. Y el mundo siguió adelante. Pensando en la mirada depredadora del nieto en la boda, sentí una pesadez agria sentarse en mi estómago. Courtney pensó que se había casado en una bóveda llena de oro. No se dio cuenta de que había entrado directamente en una trituradora de carne. No pasó mucho tiempo para que surgieran rumores. Los blogs de chismes locales comenzaron a circular informes vagos pero siniestros. La nueva novia de Craig había sido herida por accidente durante su luna de miel. Había aparecido en la finca Jordan cubierta de moretones. Terminamos presenciando lo que esos blogs describían, completamente por casualidad, en la esquina oscura del estacionamiento subterráneo de un centro comercial. Puse un dedo en mis labios, indicando a Frank y Liam que permanecieran en silencio mientras nos agachábamos detrás de un SUV grande. A solo unos metros de distancia, Courtney se aferraba desesperadamente a la manija de la puerta de un Lincoln Town Car negro, sus sollozos agudos y frenéticos. «Papá, por favor, no puedo volver, ese viejo está loco, me va a matar». Empujó sus muñecas hacia la grieta en la ventana. «Mira mis brazos, mira lo que hizo». La ventana tintada se deslizó hasta la mitad, revelando el perfil de Jordan, inexpresivo, indiferente, frío. Su tono era tranquilo, casi aburrido, como si discutiera un informe trimestral decepcionante. «Tiffany, sé una adulta. Firmaste un acuerdo prenupcial y un acuerdo de confidencialidad. Si lo dejas ahora, no solo te irás sin nada, sino que se retirará el préstamo puente que la Fundación Craig acaba de darnos». «Papá, voy a morir», gritó Courtney, su voz desgarrándose en los bordes. «Entonces aguántalo por el bien de la familia». Jordan comenzó a subir la ventana. «Y una cosa más, has estado inestable últimamente. Si corres por ahí haciendo escenas de nuevo, iniciaré una tutela. Ya sabes lo que eso significa. Serás internada en un centro de atención hasta que aprendas a controlarte». La ventana se cerró herméticamente. En ese momento, el mismo nieto sórdido de la boda se acercó, sonriendo mientras agarraba el brazo de Courtney como alguien arrastrando equipaje no deseado. «Vamos, abuela. Deja de avergonzarnos. El abuelo está esperando en casa para jugar sus jueguitos». Courtney ahogó un sollozo pero no se resistió. No podía. No en el mundo que había elegido. El nieto la empujó dentro del auto con una rudeza que me hizo estremecer. El Lincoln se alejó, los gases de escape arremolinándose en el aire frío. Nos quedamos detrás del SUV hasta que las luces traseras desaparecieron. Solo entonces me enderecé, mi pecho apretado con algo que no era triunfo y no era dolor, solo un dolor complicado y pesado. «Esto
Esta era la alta sociedad que ella había adorado toda su vida. En ese mundo, ella no era una hija. Ni siquiera era una esposa. Era un activo. Una moneda de cambio. Una herramienta para asegurar el flujo de caja y apuntalar las valoraciones de las acciones. Los días pasaron silenciosamente. Pensé que Courtney desaparecería para siempre en esa mansión a la que había luchado tanto por entrar. Pero un mes después, en una noche helada y azotada por el viento, apareció en la entrada de nuestra pequeña tienda de comestibles. Liam me estaba ayudando a contar el inventario cuando la campana sobre la puerta sonó. Courtney estaba allí con una gabardina sucia, descalza, el rímel manchado en rastros negros retorcidos por su cara. Parecía menos una novia y más una fugitiva de una pesadilla, ojos desorbitados, temblando, hueca. Se había escapado. En el momento en que vio las luces brillantes de nuestra tienda, algo dentro de ella se rompió. Cargó hacia adentro, gritando, y comenzó a derribar estantes enteros. Botellas de vino tinto explotaron por el suelo. Las latas repiquetearon y rodaron en todas direcciones. ¿Por qué?, chilló. ¿Por qué tú puedes vivir así? La vida pasada eras así, esta vida todavía eres así, ¿por qué tú tienes paz? ¿Por qué tú puedes ser feliz? ¿Por qué? Agarró un frasco de dulces del mostrador y lo arrojó contra la puerta de vidrio. El impacto envió fragmentos volando. En sus ojos, vi algo aterrador, el brillo maníaco de alguien sobremedicado, privado de sueño y desmoronándose psicológicamente. No me moví. Simplemente la observé, dejando que su rabia se derramara como una tormenta que no tenía otro lugar a donde ir. Pero Liam dio un paso adelante. A los 20 años, años de béisbol lo habían hecho alto, robusto y rápido. Agarró la muñeca de Courtney antes de que pudiera arrojar algo más, y con un empujón firme pero gentil, la forzó al suelo para evitar que se lastimara a sí misma o a cualquier otra persona. «Oye, para, ¿qué te pasa?», gritó él. Courtney cayó hacia atrás sobre los fragmentos de vidrio. Hizo una mueca pero no gritó. En cambio, levantó la cabeza, lista para escupir veneno, hasta que vio la cara de Liam. Todo su cuerpo se congeló. ¿Tú eres ese niño? Ella lo miró fijamente, a sus rasgos, tan diferentes pero con rastros del niño que una vez conoció en otra vida. Entonces algo se rompió. Completamente. «Eres tú», gritó. «Realmente eres tú». Se arrastró hacia él sobre sus manos y rodillas, agarrando el dobladillo de sus jeans mientras sollozaba incontrolablemente. «¿Por qué? ¿Por qué siempre eres tú? En nuestra última vida, eras el heredero. En esta vida, eres solo el hijo de una cajera. Pero de alguna manera todavía te ves feliz. Eso no es justo, no es justo, deberíamos cambiar de nuevo, ¿me escuchas? Deberíamos cambiar». Liam retrocedió, con los ojos muy abiertos. «Mamá», dijo, con la voz temblorosa, «¿está drogada? ¿Deberíamos llamar al 911? La palabra «mamá» hizo que Courtney girara la cabeza hacia mí. Sus pupilas se dilataron. «Mamá. Soy yo. Courtney. Soy tu Courtney», se arrastró hacia mí, alcanzando mis piernas como una niña rogando por consuelo. «Mamá, ¿no solías decir que todo lo que importaba era que nuestra familia se mantuviera feliz unida?» Yo estaba equivocada. Estaba tan equivocada, ese viejo. Es un monstruo. Me mantiene encadenada como a un perro. «Mamá, por favor, llévame a casa. Quiero volver a esa vieja casa de mierda. Dormiré en el suelo, no me importa. Solo no me hagas volver a esa mansión». Su voz se quebró en un aullido crudo y animal. Su cuerpo temblaba con cada respiración. Miré sus muñecas, magulladas, cortadas, hinchadas. A sus tobillos, raspados, ampollados. A su cara, perseguida por un trauma que nunca imaginó que existiera detrás de esas puertas de lujo. Por un momento, solo uno pequeño, mi corazón se ablandó. Me arrodillé a su lado y suavemente aparté el cabello de su cara, revelando las fracturas en su espíritu. «Courtney», dije en voz baja, ¿no es esta exactamente la vida por la que luchaste en nuestra vida pasada? Ser la hija de un hombre rico.
Ser casada para beneficio familiar. Vivir entre la élite que tanto admirabas. Susurré, es el precio. Todo el cuerpo de Courtney se puso rígido. Me miró a través de mí, con ojos drenados de su fuego frenético, reemplazados por un vacío hueco que me asustó incluso a mí. Un alma extinguiéndose en tiempo real. Justo entonces, el chirrido de frenos rasgó la noche tranquila. Una camioneta blanca derrapó hasta detenerse frente a la tienda. Pintadas en el costado, en letras azules tranquilas que se sentían enfermizamente fuera de lugar, estaban las palabras: Centro Psiquiátrico Sagrado Corazón. Antes de que cualquiera de nosotros pudiera reaccionar, varios enfermeros de hombros anchos en uniforme irrumpieron por la entrada. Sus movimientos eran rápidos, practicados, casi eficientes como un reloj. Uno de ellos sacó una jeringa precargada con un sedante y la clavó directamente en el cuello de Courtney. «Suéltenme, no estoy loca, no voy a volver», gritó, agitándose salvajemente. Pero la droga funcionó rápido. Sus extremidades se ablandaron. Su voz se arrastró. Su cuerpo se arrugó como papel mojado. El enfermero principal nos entregó un portapapeles con un documento sellado, su tono clínico, distante: «Disculpas por el disturbio, señora. La señora Jordan sufre de un trastorno delirante severo. Esta es una detención 5150 emitida por la corte. Cualquier daño a la propiedad será totalmente reembolsado». Y así como así, se la llevaron arrastrando. No suavemente, no amablemente, sino como alguien arrastraría una bolsa de basura que le pagaron por retirar. Sin policía. Sin juez. Sin debido proceso. Solo el capital moviéndose rápida y silenciosamente, como siempre lo hace, para limpiar su propio desastre. Una semana después, todo el país despertó con noticias de última hora salpicadas en CNN y Fox News. Tragedia en Long Island, incendio masivo envuelve la finca Jordan. Las voces de los reporteros se quebraban con urgencia mientras repetían la declaración oficial de la policía. Después de escapar de la instalación psiquiátrica, Tiffany Jordan, Courtney, regresó a su casa familiar armada con un rifle semiautomático comprado ilegalmente y 2 grandes contenedores de gasolina. Empapó la residencia principal, encendió el fósforo, y caminó directamente hacia la mansión en llamas. Antes de que las llamas se tragaran la casa, disparó y mató a su padre, el señor Jordan, en la sala de estar del primer piso. Para cuando el equipo SWAT rompió la puerta, la encontraron sentada en medio del infierno, riendo histéricamente, apuntando un rifle vacío a las llamas como si les ordenara subir más alto. El señor Jordan murió al instante. Vanessa y varios miembros del personal doméstico fueron llevados a cuidados intensivos con inhalación severa de humo, sus pronósticos inciertos. Y Courtney, lo que quedaba de ella, fue puesta bajo custodia. El ciclo de noticias repetía la historia cada hora. Drones circulaban sobre las ruinas humeantes. Tomas de helicóptero mostraban los restos carbonizados de lo que alguna vez fue el palacio que ella había adorado. Unos meses después, fui a visitarla a la prisión estatal de mujeres. Debido a que su caso involucraba múltiples homicidios y una evaluación psiquiátrica, la mantenían en una unidad de monitoreo especial. A través de un panel grueso de vidrio a prueba de balas, la vi, usando un mono naranja, la cabeza afeitada, la postura inquietantemente tranquila. La histeria que alguna vez la había consumido se había ido. Lo que quedaba era una especie de quietud, silenciosa, hueca, casi pacífica de una manera mortal. «No me arrepiento», raspó en el teléfono, su voz áspera y deshilachada. «Ese viejo bastardo de Craig corrió rápido, no murió en el incendio. Suertudo. Pero maté a mi padre. Ese hombre que vendió a su propia hija como ganado. Y eso», exhaló lentamente. «Eso se sintió bien». Estudié su rostro, buscando a la chica que una vez fue, al monstruo en el que se convirtió y al humano destrozado sentado ante mí ahora. «Sobre Craig», dije suavemente, eligiendo cada palabra con cuidado. «Hablé con un abogado. Si estás dispuesta a testificar sobre lo que hizo en esas aguas internacionales, puedo ayudarte a contactar al fiscal del distrito. Podrías negociar un acuerdo de culpabilidad. Como mínimo, podría hacer tu vida aquí un poco más fácil». La cabeza de Courtney se sacudió hacia arriba.
Por primera vez, sus ojos muertos parpadearon, apenas, pero lo suficiente para mostrar que algo aún vivía dentro de ella. Un silencio largo y frágil se extendió entre nosotras. Luego se rió, un sonido diminuto y roto, y las lágrimas se deslizaron por sus mejillas. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué me ayudarías, después de todo lo que te hice, a Frank, a todos nosotros? ¿Por qué?, dije con calma, no importa lo que hayas hecho, no quiero que un verdadero monstruo camine libre. Se cubrió la cara con ambas manos, y luego, por primera vez en 2 vidas, Courtney lloró como una niña. El sonido resonó a través de la sala de visitas, agudo y doloroso, como algo desgarrándose dentro de ella. Eventualmente, el guardia se acercó y golpeó la puerta, señalando el final del horario de visitas. Colgué el teléfono y me puse de pie. Justo cuando me giraba para irme, la voz de Courtney salió disparada, urgente y temblorosa: «Mamá». Me detuve. Presionó sus palmas contra el vidrio, ojos muy abiertos y suplicantes, frágil de una manera que nunca había visto, ni siquiera cuando era pequeña. Sí, si hay otra vida después de esta, su voz tembló. ¿Podría ser tu hija de nuevo? Juro que sería buena. Escucharía. Trabajaría duro. No me quejaría del dinero. No miraría a nadie por encima del hombro. Sería diferente. Prometo que lo sería. Me quedé allí de espaldas a ella, mirando por el largo pasillo hacia la pesada puerta de acero que conducía de regreso a la luz del sol de California. Imágenes pasaron por mi mente, el empujón que me envió al suelo en nuestra primera vida, los gemidos torturados de Frank mientras moría sin la atención adecuada, y la sonrisa brillante de Liam en esta vida, cálida y llena del tipo de esperanza que Courtney nunca se permitió tener. Hay errores que el tiempo puede suavizar. Heridas que la compasión puede cerrar. Pero hay algunos daños, fracturas profundas con forma de alma, que ninguna segunda vida, ninguna disculpa, ninguna súplica puede reparar jamás. No hagamos eso, Courtney, dije suavemente. Puse mi mano en la puerta de metal frío y la empujé para abrirla. La cálida luz del sol se derramó sobre mí, brillante y dorada, un mundo lejos de la oscuridad detrás de mí. Espero, dije mientras la puerta se cerraba, que uses tu tiempo aquí para convertirte en alguien mejor. Y luego salí caminando, dejando el pasado atrás, entrando completamente en la vida que luché tanto por construir. Fin de la historia.